La Hora del Café, el programa de la Falange. Presentado por Nacho Larrea. Muy buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, camaradas, buenas tardes, oyentes de Radio Ya. Como habéis podido comprobar, no soy Nacho Larrea, soy mucho más guapo, aunque no lo podéis ver. Y estoy aquí porque el señor Larrea se merece unas vacaciones, ha estado al pie del cañón desde que empezó este programa. Y voy a estar aquí yo esta semanita y la que viene, pues para acompañaros. Intentaré que no se note mucho la diferencia. Bienvenidos al programa número 79 y, por supuesto, estáis invitados a escucharlo. Pues hoy vamos a cambiar un poquito la estructura del programa y además, como me gusta ser sincero, vamos a empezar con decir algo que va a influir en todo lo que digamos cada día. Hoy estamos grabando este programa 18 de julio, glorioso 18 de julio, y el programa se emite por primera vez en Radio Ya, digamos, los que lo estáis escuchando ahora mismo por la radio o por la aplicación, lo vais a escuchar el miércoles 19. Uno de los motivos por los que se está grabando el 18 es por necesidades de programación y porque muchos de los aquí presentes, mañana día 19, vamos a hablar de este tema también, vamos a estar en un acto, en el acto que va a convocar la Hermandad de la Vieja Guardia, en conmemoración del 81 aniversario del asalto al Cuartel de la Montaña y como homenaje a los caídos de allí. Evidentemente intentamos estar en todos los sitios, pero en dos sitios a la vez no podemos, y entonces estamos grabando hoy 18 de julio. Y se emitirá, como he dicho antes, la primera vez, y lo estáis escuchando posiblemente muchos de vosotros, el miércoles 19. También, como suele hacer Nacho, sabéis que este programa se escucha de muchas maneras. Se escucha en Radio Patriota, se escucha en Radio Ya, porque este programa se repite 2 veces más a la semana. Entonces, si entráis en Radio Ya, podéis ver allí en la programación los días que lo podéis volver a escuchar o recomendárselo a otras personas. Se puede escuchar también en la página de la Falange o en el Sindicato TNS en los enlaces correspondientes. Y, por supuesto, todo esto queda colgado en Internet, los podcasts tanto de Radio Patriota como de Radio Ya. Y lo que sí os voy a pedir es que nos ayudéis en su difusión, porque estamos creciendo muchísimo, pero podemos crecer mucho más, y seguro que este programa, que está enganchando cabeza a más gente, si lo difundimos, va a llegar hasta aquellos que no nos quieren oír, ¿no? Lo primero, voy a presentar los invitados de hoy. Hoy tengo a tres invitados aquí y yo creo que, aunque 2 de ellos han estado, el otro es Nobel. El Nobel en muchos aspectos, también en la edad. Y vamos a seguir un poquito la pauta que decía Nacho Larrea de traer jóvenes de vez en cuando al programa. Primero vamos a empezar no por el más joven, sino pues por el más mayor, pero muy joven en espíritu. Él es Carlos Rodríguez, le conocéis ya de sobra, es el jefe nacional del sindicato TNS. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. También está con nosotros hoy Manuel Andrino, que por supuesto conocéis, que es el jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Y hoy debuta en La Hora del Café, aunque también ha estado en algún otro programa de radio que he presentado yo. Él se llama Ramiro, él es un joven español que ahora tenemos una pequeña entrevista con él y os daréis cuenta por qué va a estar aquí hablando con nosotros. Pero igual que Nacho ha traído a jóvenes estudiantes que nos han contado los pormenores y, por así decirlo, las desgracias de la Universidad Española, pues va a ser un español que ha terminado la carrera universitaria y que no está en España. Él se está dedicando a una cosa que le gusta a la inmensa mayoría de los españoles y que no es Sálvame Deluxe. Y rápidamente os vais a contar lo que piensa tanto en los temas de actualidad como también para contar un poquito el futuro que le alberga a nuestros jóvenes. Vamos a hacer también, como decía antes, una especie de fusión entre la tertulia de actualidad y las noticias del mundo patriótico, las noticias de la Falange. Entonces, lo primero es, como también hay hoy, como hemos dicho, que se conmemora el 18 de julio y también es el aniversario, muy a pequeña escala, por supuesto, pero de algo, para el que os habla, muy importante, y para los que estamos aquí en esta mesa, pues también la primera persona a la que vais a escuchar hoy es Carlos Rodríguez, que está aquí por 3 motivos hoy de celebración. Una, celebrar el glorioso 18 de julio. Segundo, celebrar el 14 aniversario de la fundación del sindicato TNS, del cual él es jefe nacional, y además es que hoy es su cumpleaños. Así que felicidades, Carlos. Muchas gracias. Vamos a hablar muy poco, porque sí que sé que la mayoría de nuestros oyentes conocen al sindicato TNS,
Trabajadores Nacional Sindicalistas, que es un sindicato que, como he dicho, nació hace 14 años, basado prácticamente, dime si me equivoco, Carlos, en 4 ideas fuerzas. Por un lado, por supuesto, la unidad de España, la unidad de la patria, la justicia social, la defensa de nuestra identidad y que no se pierda, o sea, la dignificación de la persona. ¿Es así, no, Carlos? Sí, bueno, más o menos los 4 columnas que tiene el nacionalsindicalismo es cultura, justicia y esa simbiosis perfecta que es la milicia con la espiritualidad. Una especie de Garcilaso de la Vega. Sí. Somos. El sindicato TNS, como digo, lleva 14 años de historia. Algunos nos daban pocos meses de vida. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con unos sindicalistas de comisiones obreras en una empresa estas que se fusionaba con otra, que cuando se enteraban que el sindicato TNS la cuota era de 3 euros al mes, cuando se enteraron de que nosotros no recibíamos ningún tipo de prestaciones vía presupuestaria, que no recibíamos subvenciones, que no teníamos liberados, me dijo, no tenéis nada que hacer. Y yo le contesté, no, lo que tenemos es mucho que hacer, precisamente por lo que no hacéis vosotros. El sindicato TNS, Carlos, lleva 14 años de historia, trabaja en muchos ámbitos, pero cuenta un poquito a los oyentes de dónde viene nuestra gente, si es obligatorio ser falangista, estar afiliado a la Falange, si pedimos algún tipo de recomendación política por parte de otra gente. Cuéntanos. No, hombre, aunque el sindicato es obra pura de la Falange, bueno, aquí estamos 4 de sus fundadores. Tú eres uno, Víctor es otro, y el jefe nacional de la Falange es otro, y el otro soy yo. Hay más fundadores y más gente llevando el gobierno del sindicato. Pero no tienes por qué estar afiliado a la Falange, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de los afiliados al sindicato no son de la Falange, ni tampoco todos los falangistas están afiliados al sindicato. Eso sí, tienen que estar de acuerdo con nuestros intentos, que es poner en práctica, como dice uno de los puntos de los estatutos, permanentemente poner en práctica la doctrina nacional sindicalista. Bueno, pues es el típico sindicato que es muy raro, porque se dedica a hacer lo que los demás deberían hacer, que es trabajar, o sea, ayudar a los trabajadores españoles, darles prioridad, pero sobre todo es eso, buscar esas 4 patas que hemos comentado antes, que por desgracia en España en ninguno, por lo menos por supuesto de los sindicatos llamados mayoritarios, y yo creo que prácticamente ni siquiera la mayoría de los sindicatos gremiales se encargan de ellos, se van a lo suyo y nada más. Pues Carlos, si quisieras hacer algún tipo de alegato, ya no para que la gente se afilie, que también, sino para que la gente conozca un poquito mejor al sindicato, porque además esto es una cosa que sí me gustaría saber, el tema cultural, o casi todo el tema cultural que desarrolla la Falange, una de sus almas mater es Carlos Rodríguez, que muchos le conoceréis de que presenta allí prácticamente todos los actos, conferencias, presentaciones de libros. Y es por eso, ¿no? Aquello del aula, martillo y taller, ¿no? Sí, bueno, eso es un lema de Julio Ruiz-Alda, que era aula y taller, aula y taller, libro y machete. Pero nosotros le pusimos una herramienta más, ¿no? Aula, taller y cuartel, libro, martillo y machete. Es que, por supuesto, sin la cultura no tenemos razón de ser. Tendríamos razón de empezar, pero no de ser. Y la cultura no solamente hace a la persona más libre, más grande, sino también la hace con más posibilidades de ayudar a los demás y con más posibilidades de no ser engañados. Y dentro de la cultura entra la justicia, porque para amar a la justicia tienes que ser culto, ¿no? Decía, no recuerdo quién era el célebre, creo que era Ramón y Cajal, o sea, hablando de cultura, decía que aquel que no tuviera enemigos es que nunca había amado y nunca había buscado la justicia. Bueno, nosotros por fortuna tenemos bastantes enemigos, ¿eh? Eso también nos engrandece un poco. Y que no nos falten. Y nada, y que siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Da igual donde hayan nacido, lo que sean, la raza que sean, estén afiliados o no, que siempre nuestro afán es ayudarlos y orientarlos. Y yo creo que esa es la base nuestra, ¿no? Que al fin y al cabo forma parte de la cultura española, con refranes como haz bien y no mires a quién, y como no, la cultura española está, su origen es en la teología católica, ¿no? Entonces, dar posada al peregrino, enseñar al que no sabe, o sea, somos católicos, por lo menos de inspiración y de cultura. Algunos son ateos, pero son bastante más católicos que yo soy creyente. O que el Papa, por ejemplo. Bueno, es que más católico que el Papa es un monaguillo, o sea, eso. Muy bien. Pues para finalizar con esta pequeña entrevista a Carlos, que por supuesto se queda a la tertulia de actualidad, solo esto lo voy a decir yo,
porque él está un poquito peleado con el tema de las teclas. Todo lo que queráis saber sobre el sindicato TNS lo podéis encontrar en su página, www.sindicatotns.es, simplemente con que pongáis en un buscador Sindicato TNS, que por supuesto tenemos hasta 2 páginas de Facebook y un Twitter bastante activo. Así que ahí tenéis toda la información que queráis, y invito a todos los que nos están escuchando que si tienen algún problema laboral o social, pues que se acerquen a nosotros y ya verá cómo se engancha por muchos más motivos. Antes de entrar en la tertulia de actualidad, sí que me gustaría también hacer unas preguntas a los otros 2 invitados. Voy a empezar con Manuel Andrino, porque como comentaba antes, mañana, o sea, estamos grabando este programa el 18 de julio porque mañana hay un acto. Dime si me equivoco, pero el acto es a las 9 de la noche, es en lo que es conocido como el Templo de Devot, del principio de la calle Ferraz, en Madrid, por supuesto, y es la conmemoración del 81 aniversario del asalto al cuartel de la Montaña, y como un homenaje a los caídos que se viene celebrando todos los años, ¿no, Manuel? Sí, efectivamente es un homenaje que nosotros no resistimos a que desaparezca. Ahí, justamente haciendo ese homenaje, nos buscamos otro puñado más de enemigos, en los que Carlos y tú hacéis referencia hace un momentito, y lo que recordamos en la memoria de nuestros camaradas falangistas, incluso de aquellos militares que pelearon con ellos en lo que entonces era el cuartel llamado de la Montaña, que resistió el asalto de la Guardia de Asalto y de las milicias comunistas y socialistas aquel 18 y 19 de julio de 1936. Hay una foto por ahí muy famosa, que además es la que ilustra el cartel en el que convocamos a la gente para el acto de mañana a las 9 de la tarde, efectivamente, junto al Templo de Devot, donde se ve una plaza o el patio de armas del acuartelamiento repleto de cadáveres. Sí. Esos cadáveres son falangistas y son militares. A pesar de que en tiempos, incluso estos canallas de izquierdas y progres intentaron apropiarse de los muertos, diciendo que eran milicianos, pues, asesinados por los dichosos fascistas. Pues no, son falangistas y son militares que yacen justamente en el acuartelamiento prácticamente amontonados, porque una vez rendido el cuartel, cuando ya no tenían capacidad de defensa y demás, y bueno, pues habían entregado las armas a los asaltantes, pues fueron democráticamente ajusticiados, pues como actuaba la justicia de la Segunda República. Lo hizo allí fue el primer asesinato masivo de gente que se entregaba. Luego ya a partir de ahí pues continuaron, como todo el mundo sabe, las tapias de los cementerios de San Isidro, Hortaleza, Fuencarral, La Lavaca, en fin, Paracuello, para que contar cómo funcionaba la justicia de la Segunda República tan querida y tan cacareada en estos tiempos de memoria histórica. Nosotros no lo vamos a olvidar y van a tener algo que hacer para prohibir este tipo de homenajes. Quizás pues montar otra vez las checas, o servirse de esa policía política que tienen, o de esa fiscalía del odio que nos persigue. Algo van a tener que hacer, porque si no vamos a hacer que no se les olvide jamás. Allí murieron los más granados de la falange de la primera línea de Madrid, sí, y nosotros les vamos a recordar un año tras otro, como sigamos haciendo durante muchos años. Pues me parece perfecto, y desde aquí invito a los oyentes que todavía a estas horas les dé tiempo a acercarse. Empieza, como se está emitiendo por primera vez el miércoles 19, empieza a las 9 de la noche, y repito, es la zona conocida como el Templo de Devot, el inicio de la calle Ferraz en Madrid. Y una pregunta más, Manuel, independientemente de esto, como tú eres uno de los encausados, como todos los oyentes saben, en el caso Blanquerna, y ahora en verano parece que todo se paraliza, ¿hay alguna novedad importante que le podamos decir a los oyentes relacionado? Lo último que se ha comentado aquí es que ya se había presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí, el recurso de amparo. El recurso de amparo, y que está pendiente de a ver si está admitido a trámite o no, ¿no? Sí, es la situación en la que estamos. Aún así, en la Audiencia Provincial, que es la encargada de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, la actividad sigue sin parar. Los juzgados de lo penal no descansan ni siquiera en julio y menos en agosto. O sea que en cualquier momento estamos con la espada de Damocles, que ellos también lo saben, sí, encima de nuestras cabezas, y pueden hacer ejecutar la sentencia en cualquier instante. O sea, podemos salir de aquí esta tarde sin ninguna noticia y llegar a casa y tener un telegrama, un burofax de que nos presentemos en la Audiencia Provincial para hacer cumplir esa sentencia. Sí. Vale. Pues una de las obligaciones de este programa es mantener a los oyentes informados de cómo está la situación, y esperemos que no haya ninguna novedad de aquí al próximo programa, y si no, yo mismo me encargaré de contarlas. Referente al acto, vosotros no lo habéis dicho por modestia, estoy entre los 2 oradores de mañana. Empezará Jesús Muñoz, que es el jefe de prensa del Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalista,
y acabará el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino, posiblemente presentado por Carlos Batres, ¿no?, el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia. O sea que tenemos aquí 3 cargos nacionales, estupendos oradores y mejores patriotas. Sí, Carlos, porque van a intentar dar un paso más allá en el cumplimiento de esa basura de ley de llamada memoria histórica, y van a intentar que no podamos salir ni a la calle siquiera, y no tengamos un sitio ni donde recordar a nuestros muertos, y si pueden, no solo sacarlos del Valle de los Caídos, si pudieran hacer desaparecer no solo calles, placas o estatuas, sino los cadáveres de los cementerios, lo hacían, pero claro, eso es un poquito bastante más complicado. Bueno, pues esperemos, estamos convencidos de que lo van a intentar y vamos a dar guerra, y vamos a dar guerra en todas las acepciones de esa terminología, pero de momento, digo, mañana estaremos. Y antes de entrar con la tertulia de actualidad, vamos a hacer unas preguntas a Ramiro, que por supuesto también se va a incorporar, como Manuel y Carlos, a la tertulia. Pero como comentaba antes, que él está aquí en una situación un poco especial, dado que él no es ningún cargo, ni siquiera es conocido dentro del mundo del patriotismo, por lo menos para el gran público. Pues yo, como decía, estas semanas pasadas han venido aquí jóvenes que nos han contado un poco el ambiente universitario, el ambiente hostil universitario, pero eran todavía universitarios. Ramiro tiene 23 años, Ramiro ya finalizó su carrera hace un año y pico y no está trabajando en España. Está trabajando, nos va a contar de qué y dónde. Buenas tardes otra vez, Ramiro, cuéntanos. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues él, como decías, no está en España, estás en... Estoy en Finlandia, concretamente en la capital, en Helsinki. ¿Y haciendo? Pues soy entrenador de fútbol en una cantera. Llevo la coordinación y los entrenamientos de lo que sería en España Benjamín de segundo año y Alevín de primero, es decir, niños que abarcan las edades entre 9 y 11 años. Bien, pues Ramiro, ya digo, algunos en el mundo patriota le conocen. Ramiro es un patriota convencido, es alguien que por eso hemos traído la tertulia, porque nos va a contar un poquito de los temas que vamos a tratar ahora, cómo se vive, las cosas que pasan en España, cómo las viven o cómo las intentan entender la gente que no es de España, ¿no? Entonces, Ramiro, ¿tú por qué te has tenido que ir a Finlandia? O sea, tú ya estabas compaginando estudios con trabajo en tus últimos años de carrera, pero digamos que para poder vivir a lo que te has dedicado, te has ido de aquí. Es así, ¿no? Así es, yo he estudiado, como bien has dicho, el grado de Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, exactamente en el Instituto Nacional de Educación Física, aquí en Madrid. Y pues después de 4 años de grado, y como bien has dicho, compaginando estudios y trabajo durante buena parte de ellos, pues para nada he podido vivir de lo que me gusta, que como he comentado antes es ser entrenador de fútbol. Los sueldos siempre han sido ínfimos, las condiciones pésimas, y más que nada pues era coger horas de experiencia. Para mucha gente parece que es un hobby, pero bueno, yo me quiero dedicar a ello, ese es mi sueño y esa es la aportación que quiero hacer a mi familia, a mi ciudad, a mi país y a toda mi gente. Entonces, pues por desgracia, la única oferta que me salió consistente para poder vivir de ello fue en Finlandia, que lo conocí por haber estudiado allí durante un periodo de mi vida, y pues allí llevo desde el pasado mes de agosto, y allí es donde, pues ahora me podrás preguntar lo que quieras, pero bueno, llevo viviendo casi un año ejerciendo mi profesión y, como bien dices, pues teniendo la oportunidad de poder ver la actualidad de mi país desde un lugar diferente y con puntos de vista a mi alrededor de personas que no viven nuestra realidad cotidiana. Así es, evidentemente no lo mismo estar fuera de España ahora, en el año 2017, que hace unos años era por redes sociales y demás. Estás bastante informado de lo que ocurre aquí, informado, y yo añado, más interesado que muchos españoles y sobre todo que otros jóvenes que están aquí. Precisamente hoy has mencionado que no se puede vivir de fútbol en un sitio como España, que somos prácticamente de la élite, y en el día que no lo teníamos preparado, que se ha detenido al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Con eso pues da un poco la imagen de que es que nada en España es lo que debería ser, ¿no? Pues ahora, Ramiro, si te parece eso, de los temas que vamos a tratar de la tertulia de actualidad, pues por supuesto quiero que des tu opinión, no solamente lo que opinas sobre ello, sino también que nos cuentes eso, un poquito cómo se sigue desde allí y cómo, como ya tienes confianza con tus amigos de allí finlandeses o incluso de otras nacionalidades que trabajan allí,
cómo ven a los locos de los españoles en Suomi, ¿no? Suomi lo llaman, ¿no? Sí, bueno, pues evidentemente las culturas son muy diferentes. Ahora podré comentar cualquier tema que vayáis tratando, pero ahora mismo que acabas de sacarlo del presidente de la Federación Española, pues yo resumo, no os voy a decir en qué club, pero yo estuve cobrando una cantidad muy pequeña de dinero en la que casi nos pedían que juntáramos tickets de compra de gasolina, de ropa, lo que fuera, con tal de poder justificar los pagos que estábamos teniendo, con tal de no hacernos contrato de entrenador, por así decirlo. Por lo tanto, si eso es a pequeña escala en un club de renombre de Madrid y de España, pues imagínate lo que no debe haber en la federación, pues por desgracia. Pues sí, desgraciadamente es así. Pues nada, pues vamos a pasar a la tertulia de actualidad. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, al carajo. Se vayan al carajo. Pues ya estamos en nuestra tertulia de actualidad. Hoy vamos a atacar 3 temas. De los 3 han hablado mucho esta semana, muy brevemente los 3, pero por supuesto con nuestro particular punto de vista, ¿no? Vamos a hablar primero un poquito del 18 de julio. De este no se ha hablado mucho, se ha hablado para insultarlo. De hecho, hoy mismo hay una concentración en Sol, la cual no le quiero dar más importancia, ni siquiera propaganda. Hoy llega durante todo el día siendo trending topic en Twitter el 18 de julio, unos a favor y otros en contra, lo que les está dando mucha rabia a todo el mundo del sistema, de que está viendo prácticamente más mensajes favorables al 18 de julio que en contra, cuando se creían que era un tema que lo iban a utilizar exclusivamente para calumniar, difamar e insultar, y sin embargo les está saliendo el tiro por la culata. Entonces vamos a hablar eso un poquito del 18 de julio, muy poco, y también los otros 2 temas que vamos a tratar brevemente es, una vez más, por supuesto, el nuevo órdago separatismo o la continuación del órdago, esta chulería, y sobre todo, como nos gusta a nosotros, no solamente la chulería del enemigo, del cual se les presupone sus ataques, sino la pasividad e incluso la complicidad de aquellos que nos tenían que defender. Y el otro tema también, que aunque lo tocó Nacho un poquito la semana pasada, han transcurrido cosas estos días bastante importantes relacionadas con él, es el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que una vez más la hipocresía del sistema y esto de contarnos sus historias de manera sesgada y completamente contrarias a cómo ocurrieron, pues hacen que tengamos que dedicar aquí unos minutillos. Vamos a empezar hablando muy brevemente del 18 de julio. ¿Hay motivos, Manuel mismo, hay motivos para estar orgullosos de él, o es un accidente, o al revés, incluso hay que estar avergonzado? No, yo nunca he tenido complejos, ni cuando era más joven y acaba de finalizar el régimen de General Franco, ni 40 años después. No, yo estoy orgulloso de la participación de los nuestros aquel 18 de julio, de cómo estuvieron en los sitios y en los lugares de más combate y de más riesgo, y lo que hicieron. Seguramente que algo harían mal también durante aquellos 3 años terribles de guerra civil, pero la Falange, por lo menos la Falange como yo la entiendo, lo asume con todas las consecuencias, ni un paso atrás. O sea, como siempre hemos dicho, orgullosos de nuestra historia. Orgullosos, más que orgullosos de nuestra historia, efectivamente, y de nuestra participación, porque además, honestamente, Jesús, es lo más importante que hemos hecho en nuestra todavía corta historia. No hemos podido ejercer la influencia política y social que nos hubiera gustado, fundamentalmente en el régimen anterior, pero sí que cuando echamos mano al fusil y tuvimos que echarle también ganas y nos echamos al monte, demostramos la sangre que corría por nuestras venas, que era la de nuestros héroes y la de nuestros mártires. Por eso ellos son nuestros referentes y por eso nuestros caídos jamás van a ser olvidados. Muy bien, Carlos, yo sé que tú también estás orgulloso y de hecho lo dices cada vez que tienes ocasión, orgulloso de lo que ocurrió ese día 18 de julio, que en realidad era algo anunciado porque era inevitable, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Lo que sucede, decía Unamuno que en España no había guerra civil, sino que había una guerra entre la civilización y la barbarie. Y es eso, en un lado había muchas formas de ver a España, muchas formas de quererla, muchas formas de sentirla, y en el otro había muchas formas de odiarla y de destrozarla. Como lógicamente el que destroza a España ve primero a un compañero suyo, que también es español, y se lo llevaba del paso, porque tanto anarquistas contra los socialistas como comunistas nos echaron una mano estupenda, ¿no? Pero yo, más que orgulloso, yo creo que lo que sí que había que estar es agradecido, porque podrás estar orgulloso. Nosotros, los que somos falangistas, estuvimos en primera línea. Yo soy hijo de un falangista excombatiente voluntario en el bando nacional, o sea, pero ¿qué pasó después y qué había antes? Hubo que haber esa guerra
para crear una seguridad social que no la había habido jamás. Es que antes un trabajador se ponía enfermo y se moría de hambre, bueno, ahora también, pero porque no había seguros, no había seguro médico, no había seguro de enfermedad, no había seguro de vejez, de invalidez. Todo eso que se construyó pues en apenas 6 o 7 años. No te quiero hablar nada de los domingos remunerados, porque antes festivos, el que quería librar, libraba, pero no le pagaban. Luego las vacaciones pagadas, las 2 pagas extraordinarias. O sea, en esos 5, 6 o 7 años, el cambio hizo que de haber a lo mejor un 30, un 40, un 50% en España de antifranquistas se quedaron en un 10, un 12%. Porque todo lo que hablaban ellos de su justicia social, que no hicieron, fue superado gracias a todos los españoles, lógicamente, por la paciencia y la negación de amar a su patria y levantarla, pero por una figura que es internacionalmente conocida como hombre de arma, como hombre de trabajo, como hombre de intelecto, que es José Antonio Girón y Velasco y sus falangistas. Por cierto, con él colaboró, después de haber sido condenado a muerte, conmutada la pena de muerte por 5 años de cárcel, el abuelito de Pablo Iglesias. No. El abuelito de Pablo Iglesias, por muchas cosas, se dedicaba a dar paseos, entre ellos mató un marqués que era de su pueblo, Villafranca de los Barros. Entonces, en un juicio le condenaron a muerte. Bueno, 5 años solo, conmutado por cadena perpetua. Bueno, pues a los 5 años salió y los falangistas le cogieron y le pusieron a trabajar rebusteciendo el Ministerio de Trabajo, rebusteciendo el Instituto Nacional de Previsión y creando toda la seguridad social, porque como he dicho, entonces no había nada. ¿Que nos hablen estos ahora de reconciliación nacional? Es que lo primero que va a ser una reconciliación nacional, tienes que pensar y querer a tu nación. ¿Cómo voy a reconciliar yo con un separatista? Si el separatista me quiere romper una pierna, ¿cómo voy a esperar? ¿Que me ha sanado la otra? Para tirarle con ella, claro, es que es imposible. Yo me puedo reconciliar pues con gente así, que gente que es de mi generación y dice, joder, yo no sabía lo que habíamos ganado por causa de esa guerra, pero ahora sí que me estoy dando cuenta de lo que hemos perdido por causa de esta puta democracia. Además, yo nunca digo democracia, digo puta democracia. Se le pones el adjetivo calificativo. Sí, aunque sé que es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, pues evidentemente ninguno de los que estamos en esta mesa y la mayoría de los oyentes, no, Carlos ni Manuel han descubierto nada, pero la inmensa mayoría de los españoles, cuando les comentan los logros sociales, prácticamente nadie lo relaciona con el régimen anterior y mucho menos con la Falange, con lo cual algunos están diciendo, anda, pero todo esto no nos lo ha traído la democracia. También una pregunta, yo no te voy a hacer que te posiciones sobre el 18 de julio, aunque evidentemente sé que tienes tu ideología, pero sí me gustaría saber, tus compañeros, yo sé lo que piensas, pero tus compañeros, hablo de cuando has tenido aquí estudios en España y amigos, esto que ha contado Carlos, ha contado Manuel, de lo que significó el 18 de julio o los logros que se han traído, ¿se lo cree alguien? ¿O cuando tú alguna vez lo has comentado te miran como un bicho raro? O sea, ellos siguen pensando esto de que las conquistas sociales son gracias a la democracia y que el 18 de julio fue un golpe militar fascista para acabar con la legalidad republicana. Eso es lo más habitual, ¿no? Exacto. Yo iría mucho más atrás, aparte de los logros que se consiguieron durante el periodo anterior a la democracia. La gente no sabe por qué hubo el alzamiento nacional. La gente se creía que todo el mundo vivía en un país de arcoíris y unicornios, donde había una bandera muy bonita con algo morado y de repente vino una que lo pintó de rojo y vino un águila. Entonces, claro, cuando está más o mejor bien visto la bandera republicana que la bandera con el águila de San Juan, y que nadie de la inmensa mayoría de los jóvenes sabe por qué hubo un alzamiento nacional, qué estaba pasando en esa maravillosa Segunda República. Entonces, si empezamos desde más atrás, el desconocimiento, que las personas que están alrededor de mi vida no saben por qué ha habido un periodo de periodo anterior a la democracia, por qué surgió ese periodo, qué se consiguió durante ese periodo, pues más allá de la memoria histórica, es que de verdad este país y esta juventud necesita saber qué ha pasado en su historia. Hoy he leído la noticia, o más bien he visto,
que a partir del año que viene se va a enseñar la historia y cultura gitana en los colegios. Pero si no sabemos ni nuestra propia historia de España, que debemos estar súper orgullosos de este país, y a coalición de donde estoy viviendo, las personas que están fuera de nuestro país y otras nacionalidades como los finlandeses nos adoran por todo lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra historia y todo lo que estamos consiguiendo todavía, como en el mundo del deporte, que es el del que yo vivo. ¿Por qué nuestros propios jóvenes no saben la historia que le precede? Es muy, muy preocupante. Bueno, la respuesta del por qué es evidente, o sea, porque si manipulas a la juventud, tienes manipulada a los que se pueden revelar hoy y tienes adocenado ya al futuro más cercano. No sé si queréis añadir algo más sobre el 18 de julio, Manuel. Bueno, pues como es muy interesante el punto de vista de Ramiro, porque él lo ve quizá con otra visión que la vemos nosotros, en su doble condición de persona joven y de que está fuera de España, que eso siempre te da un objetivismo que aquí no tenemos. Pues efectivamente, es que aquella Segunda República ya desde el minuto 1 comenzó con la quema de iglesias y de conventos, que eso no se cuenta, y se utilizaba el asesinato como arma política de carácter indiscriminado, donde una parte de España, la que sentía de izquierdas, pretendía acabar literalmente con aquello que ellos consideraban de derecha. Bueno, no voy a ponerme a decir que los falangitanos somos de derecha, ellos nos metían en el saco y ahí estamos metidos. O sea, durante 5 larguísimos años se produjeron decenas de asesinatos, cientos de atentados, secuestros, torturas, violaciones. En fin, efectivamente, como aquí se ha dicho, aquello no es que no fuera Alicia en el País de las Maravillas, sino que aquello más bien era el infierno diario. Y entonces había una parte de España, entre otros, fundamentalmente los falangistas, que no nos íbamos a resignar a morir como corderos, con 4 tiros en cualquier cuneta del pueblo más mísero de España. Y por eso una parte de España, que el 18 de julio, se hartó fundamentalmente de que aquella alegría de un 14 de abril del 31 acabara a los pocos segundos de iniciarse el camino de aquella Segunda República tan cacareada por estos demócratas, que yo me gustaría haberles visto en aquellas circunstancias. Bueno, no, si es que son sus antecedentes políticos e incluso personales, como aquí se ha comentado, digamos, no dudo en ningún momento que nos den el paseo otra vez más, sin ningún género de duda, vamos. Más es que se quería terminar, después de lo que ha dicho Manolo, España desde su origen cultural, porque en las iglesias no solamente hay una fe, es un templo, claro, y obras de arte, que es todo eso, pero era un montón de escolanías, de bibliotecas, pues un montón de cultura de siglos y siglos de la historia de España, porque más o menos hasta 1980 decirme un escritor español que no haya nombrado a Dios en sus textos. O sea, pero que ninguno. Impensable. Ninguno. Y los grandes, el gran siglo de oro, eran todos con Dios por bandera. O sea, y nuestros místicos, Juan de la Cruz, Teresa. Mira que no digo San y Santa Teresa, porque a lo mejor tengo que decir San a algún papa que no estoy de acuerdo con él. Y entonces es que es imposible pensar una España sin ese pozo. Bueno, más que un pozo, es un auténtico viga, una auténtica columna, la cultura católica. O sea, que todas las culturas vienen de origen religioso y solamente las religiones generan cultura. Ahora estos se quieren cargar la religión y decir, pues, como el otro día oí decir que Goya era un antitaurino, un pro-francés. Bueno, Goya pudo haber sido pro-francés en una época de su vida hasta que conoció de cerca a los franceses, pero antitaurino, joder. Es que dice la gente. No se los pintaba él los cuadros, tendría un negro. No, hombre, no que dejaría pasar por alto un hecho más, que es muy fácil de recordar para aquellos que no sepan qué pasó en aquellos 5 años de la Segunda República, que es que en aquellos 5 años dieron tanto de sí que hasta dieron de sí para que el Partido Socialista Obrero Español diera un auténtico golpe de Estado contra esa misma legitimidad que la defienden, un golpe de Estado apoyado y ayudado y coincidente con los separatistas catalanes, que declararon unilateral y ilegalmente la independencia de Cataluña. Ambos sucesos que causaron miles de muertos, y la intervención del ejército al mando del gobierno legítimo republicano. Eso tampoco se cuenta. O sea, de ese presunto golpe de Estado y de esa intervención militar se calla y se silencia. ¿Por qué? En esa república dio más de sí que el 18 de julio, porque el 18 de julio fue efectivamente ya el fin final de la Segunda República. Sí, de hecho yo soy de la opinión que
que la guerra en España empieza en 1934 y de hecho ya en 1931, que es cuando se empiezan a quemar conventos, con la llegada de la República, que si yo hubiera vivido en esa época posiblemente también me habría ilusionado y posiblemente me habría decepcionado luego a continuación. La guerra en realidad empieza en los inicios de los años 30. El 36 es, como he dicho yo antes, era algo obligado, era eso, por lo menos la mitad de los españoles que no estaban dispuestos a dejarse asesinar, aparte de que tuvieran una ideología y aparte de que veían que la injusticia era lo que menos imperaba en España. Vamos a hacer un corte publicitario antes de abordar los otros dos temas, y lo que sí quería comentar es que hoy no vamos a tener la llamada con nuestro cruzado, con Simón de Montfort. Sí queremos tener aquí la semana que viene, pero yo, como sabéis, también hago un poquito las veces de portavoz de nuestros camaradas y compatriotas que están luchando contra el Estado Islámico, contra Daesh allí en Irak o incluso en Siria, y estoy en contacto continuo con él. Si os quería decir que si queréis estar al tanto de sus noticias, en la página de Facebook Apoyo Voluntarios Españoles contra Daesh, repito, Apoyo Voluntarios Españoles contra Daesh, tenéis toda la información. Y hoy sí me ha mandado una noticia de última hora que todavía no la he visto publicada en los medios de comunicación, y me dice: Daesh ha secuestrado a 2.000 civiles en Raqqa es Siria, puestos en jaulas en el campo de fútbol y fijado minas entre ellos, usándolos como escudo humano ante el avance de las milicias de la YPG, que es Simón está en la IBS y su equivalente en Siria, en la YPG. Pues así se la gasta Daesh. Y así, desgraciadamente, pues se la van a gastar en Europa en cuanto que tengan un poquito más de posibilidad de maniobra. Vamos a pasar a la publicidad. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior. Todos los ciclos sanitarios e informáticos a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Tú escoges modalidad presencial o a distancia. Llámanos al 682-204-358. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro de Estudios Profesionales TR 2012, Calidad Educativa. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Ni pa'lante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a tocar otros dos temas de la tertulia de actualidad. Vamos a empezar con lo que nunca dejamos, que es el tema del separatismo catalán, que en realidad el separatismo catalán lleva siendo separatismo catalán hace muchísimos años, pero estos últimos 6-7 años, pues claro, tiene que llenar páginas de periódicos para buscar lo que ellos buscan. Y la gente habla, pero además habla pues por seguir un poco el tema, pero en realidad ni se habla de soluciones, ni se habla de los inicios, ni se habla de los culpables y de sus cómplices, ¿no? Yo voy a gastarme ya muy calladito. Lo que sí voy a empezar para dar pie, lo que comento siempre, o sea, que el enemigo es el enemigo, al enemigo se le puede odiar, se le puede combatir, se puede luchar contra él en todos los ámbitos, pero lo que hay que denunciar, que casi nadie denuncia, es la complicidad de aquellos que nos deberían defender, ¿no? Y eso es lo que ocurre en España. Entonces voy a decir dos frases que han dicho esta misma semana alguien que algo tendrían que hacer. Uno es el presidente del gobierno y el otro es la vicepresidenta del gobierno. Mariano ha dicho, hablando en un homenaje a Miguel Ángel Blanco, tema que vamos a tocar luego en dirección también, decía Mariano: les invito, hablando de los separatistas catalanes, a que desconecten de su delirio y a recuperar la conexión con el respeto a la ley, la democracia y el Estado de Derecho que están violando de manera ininterrumpida en los últimos tiempos. O sea, que el presidente del gobierno reconoce que alguien
a los que él financia están violando la ley hace tiempo y no los manda a detener, ¿no? Sino que les invita a recuperar la conexión. Y la otra, su menina, la Soraya, dice: en cualquier democracia un gobierno como este habría durado 2 telediarios, hablando del gobierno de la Generalidad, ¿no? de la región catalana, y ahora están durando un poco más porque no saben cómo asumir que el referéndum es un fracaso. Entonces la vicepresidenta del gobierno reconoce que ese gobierno en una democracia tenía que durar 2 telediarios, y ella, que presume de que España es una democracia, pues llevan casi 40 años permitiendo este gobierno. O sea, ya no solamente es que no nos defienda, es que además son tan absolutamente incoherentes lo que dicen con lo que hacen y con lo que piensan, que yo todavía lo que no entiendo es cómo a la gente no solamente no va contra los separatistas catalanes, sino no va contra ellos a darles con lo que tenga más a mano, ¿no, Manuel, por ejemplo? Sí, pues porque lo único que se van a hacer es echar balones fuera. Efectivamente, desde aquellas famosas frases que decían algún otro presidente del gobierno de que aceptaremos lo que venga de Cataluña, pues toma y tiene lo que acepta que venga de Cataluña, pasando por el hablando se entiende la gente que decía el otro, el ínclito, pues durante 40 años efectivamente aquí se les ha permitido lo que se ha querido, se ha contado con ellos cuando había que aprobar presupuestos o techos de gasto, o cuando se andaba muy justo para conseguir una mayoría factible en el Congreso de los Diputados. El no plantearles cara y el no pegar un pitazo en la mesa en serio, por eso se lleva esta situación. Se han ido creciendo y efectivamente han visto que enfrente no tenían nada contundente. Ellos tienen sus divisiones, ¿sí?, entre la burguesía catalana y la extrema izquierda y el resto de la CUP y demás, pero ellos saben muy bien lo que quieren, y han lanzado el órdago, pues el Estado y los que, como tú bien decías, nos tiene que defender, no ha hecho lo imposible para efectivamente que no se llegara a este extremo. Y ahora yo creo que la solución va a ser bastante más dramática, lo que, bueno, espero que sea dramática, porque es que viendo cómo van las cosas, de aquí al 1 de octubre ya me espero cualquier cosa, entre otras cosas la inacción del Estado, que es quien debe tomar partido, y si hay que acabar, como debía haber hecho ya hace tiempo, con ese famoso Estatuto de Cataluña y el famoso artículo a emplear de la Constitución, pues que lo haga de una puñetera vez. Que efectivamente nosotros no somos los que defendemos precisamente esa Constitución ni ese artículo, que por nosotros se pone a tomar al carajo el artículo, la Constitución, estatutos y demás, pero ya que ellos tienen su propia legalidad, que la utilicen, porque es que entonces les están dando argumentos a los que, como efectivamente entre otros de nosotros, pasamos de Constituciones del 78. Sí, Carlos, una cosita antes de que sé que vas a hincarle el diente al tema con muchas ganas. No sé, ¿crees tú, y también le hago al resto de la mesa la pregunta, lo importante es el referéndum? Porque es que aquí parece que si luego se paraliza el referéndum, ya está, ya se ha solucionado todo. No, aquí hay una cosa, joder, que a mí no es que me ponga nervioso, pero es que me cabrea más de la cuenta. Aparte de este lenguaje cursi, porque el Rajoy y compañía son más cursis que tocar fajina con un violín, la desconexión, la no sé qué, ni una alusión a la palabra España. Es España lo que se va a romper porque no haga usted este referéndum. Pero a mí que me importa este referéndum, a mí que me importa la desconexión de qué o la que... A mí lo que me importa es España unida. Y yo creo que en este momento están los dos muy caramelitos, porque así uno demuestra lo que quiere a su patria catalanita y el otro cómo defiende la unidad de este país. Y entonces los dos son muy enérgicos y yo creo que así les gustaría estar toda la vida. Esa situación de novios, que es como dicen lo más bonito que se está, porque ni tienes unas obligaciones de marido y mujer, pero tampoco tienes unos derechos muy atribuidos y lo que haces lo gozan mucho. Pues bueno, a mí no me extrañaría que fueran novios, si tienen una pinta mariposa los dos, que no veas, hombre. Entonces yo creo que están en esa situación y de aquí no se van a desprender, o no se van a dejar desconectar, ¿no, señor Rajoy? Por cierto, ¿por dónde se la conectan a usted? Ramiro, una pregunta. Allí en Finlandia, evidentemente no estarán muy preocupados del referéndum de Cataluña, pero sí, o bien porque desde que tienen un compañero o amigo español, o bien porque les interesa el tema de las viejas naciones de Europa, ellos entienden algo de que una nación milenaria como España, como tú muy bien has dicho, ejemplo de muchísimas cosas, que ha traído y ha llevado a la cultura allende los mares, el único imperio pentacontinental que ha habido en el mundo, que pueda tener estos problemas y que no salga aquí ni una pareja de la Guardia Civil para rebelarse contra ellos. ¿Lo entienden allí? Bueno, cuando les explico toda esta situación, evidentemente ellos no la entienden, porque como bien has dicho tú y todos los integrantes de esta mesa, es incomprensible todo lo que está sucediendo. Pero también os pongo situación. Allí hay una isla muy pequeñita que está entre Suecia y Finlandia.
y para poneros en contexto, en Finlandia el sueco y el finlandés son los 2 idiomas oficiales. Y esta isla, que desde que Finlandia fue país independiente, que por cierto este año es el centenario, o sea, solo tiene, por así decirlo, 100 años de historia como país propio. Además lo celebran el 6 de diciembre, ¿no? El día de la Constitución. Así es. El caso es que esa pequeña isla es como una mini Cataluña, pero que la saben llevar muy bien, en el sentido de que todo el mundo tiene, por supuesto, que esa parte de Finlandia es Finlandia. Nadie está intentando conceder nada. De hecho, hace poco fui allí a un torneo de fútbol y todos los integrantes de mi equipo hablaban finlandés en esa isla a propósito, porque esa isla, como medio de rebelión, intentaba hablar sueco a todas las personas que le hablaran finlandés. De hecho, a mí, por hablar en inglés, me trataban mejor que a mis propios niños o mis propias familias por hablar el finlandés. Entonces, para que veáis que ellos, que tienen como una mini situación en un país de 100 años de historia, cómo el propio país afronta esa situación, todo el mundo teniendo más que claro que ese país y esa parte de ese país está por encima de todo. Y el patriotismo que tiene el país donde vivo yo ahora es una forma de vivir, el estar orgulloso de esa nación, muy muy diferente al que tenemos ahora mismo en España. Por ejemplo, cada día festivo de un escritor, de un artista, de un día especial en el país, toda urbanización, toda casa, todo instituto, todo edificio oficial iza la bandera del país. Por lo tanto, cada 3, 4 días, 5 días puede ver la bandera de Finlandia por todo el país, todo el mundo muy orgulloso y todo el mundo sabe por qué se está conmemorando ese día. Entonces, pues da mucha pena tenerles que explicar que, como bien has dicho tú, en una nación que ellos nos envidian por lo bien que vivimos, lo majetes que somos todos y donde triunfamos, que triunfamos en todos lados, al final nos dicen que por qué no somos conscientes de que una parte de nuestro país se está rompiendo, y si de verdad nos da tan igual, porque eso es lo que parece desde fuera, que si el gobierno no actúa es porque a la sociedad le da igual, y eso es lo que desde estos micrófonos queremos dejar más que claro, que hay que intervenir, y si no intervienen, pues intervirán otros. Muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, os voy a hacer una pregunta y quiero que os mojéis. ¿Creéis que va a haber referéndum? Y después, si hay referéndum, ¿qué pasará al día siguiente? No es cuestión de jugar a la bolita mágica, es simplemente, como creemos que esto es una especie también, como ha dicho Carlos, de paripé. Yo tengo mi teoría y la resumo brevemente, y es que yo creo que ellos contra España, dentro de España, viven mucho mejor. Hablo de las clases dirigentes separatistas, pero han creado una serie de generaciones en el odio a España que no van a poder controlarlas, y yo creo que como paralicen ellos el proceso, ellos, me refiero a los propios separatistas catalanes, a base de que les den más pasta y más competencias y tal, yo creo que se les puede revelar su propia extrema izquierda, y entonces el conflicto sí que surja, pero por el hecho de que ellos mismos, los separatistas, en connivencia a lo mejor con el gobierno que llaman central, paralice el proceso. ¿Qué creéis? Sí, yo creo que es fácil que no se celebre, pero como bien decía antes Carlos, es que va a dar igual, y al día siguiente vamos a estar en las mismas. Si el tema es que ya llevan varias generaciones educando en el odio a España. Y efectivamente, si en un momento determinado aquella convergencia de Pujol, que se dedicaba a robar, pero mantenía lazos y cierta lealtad con el gobierno central, eso ya se ha roto, ya se ha pasado por la izquierda, la CUP, Esquerra Republicana, ya se les ha quedado cortos, y efectivamente se les ha desmadrado, el gallinero se les ha ido de las manos, y el problema es que ahora embridar esa situación yo creo que va a ser impensable dentro de esta legitimidad. Yo sé muy bien cómo lo haría, y los que estamos en esta mesa también. Claro, el problema es que con la legitimidad que da la Constitución, estos gobiernos, da igual del PP o del PSOE, esa situación es impensable que se solucione. O se toman otro tipo de medidas, como las que nosotros llevamos diciendo 40 años que se debían de tomar, o es imposible que este gobierno, ni el del PSOE, ni el de Podemos, ni el de Ciudadanos, sean capaces de hacerse con ellos. El problema es que la debilidad del Estado saben cómo meter la mano, y lo están haciendo, y con buenos réditos, sí. Esto lo están consiguiendo, vamos. Completamente de acuerdo. ¿Y tú, Carlos? Mira, no es santo de mi devoción, pero en Francia hubo un presidente de la República que se llamaba Charles de Gaulle, y cuando le salió todo el separatismo de Córcega, dijo: a mí no me amenacéis con la independencia, que os la doy, y se acabó el separatismo. Salieron unos grupos de resistencia armados que se los cargaron rápidamente a la francesa. O sea, yo creo que si alguien dice: oye, soy yo el que me quiero determinar y no quiero vivir contigo, te separas desde el Segre
hasta abajo del Ebro y os vais ahí. Hombre, no, joder, que yo soy hijo de murciano, que yo soy hijo de gallego. Estarían así. Si esto lo que pasa es que se tira afloja, hay mucho dinero por medio, coño. Claro. ¿Y cuánto? Vamos a ver, los mozos de escuadra pertenecen al Ministerio del Interior, digan lo que digan. Sí. ¿Por qué? Porque Pujol dijo, yo no los pago. Y así me ahorro todo el dinero de los 1.500 o 1.700 policías que hay. Y eso lo está pagando desde el Ministerio. Por lo tanto, la dependencia de mando es del Ministerio del Interior. Llega ahora mismo el gobierno y manda a un general de brigada de la Guardia Civil, se hace cargo de los mozos y dice, vengo en nombre de quien nos paga. Aquí que no haya ni una jodida urna. Y no hay ni una jodida urna. Pero es que de todas formas es que era lo mismo, porque lo malo es lo que se ha dicho, ese odio que lo que interesa es que no salga a relucir para que sí viva más comprimido, y tienen asegurado los hijos de estos independentistas pues otras 2 o 3 generaciones más viviendo del cuento de la independencia, porque no olvidemos que los abuelos de este señor, el pastelero de Lérida, joder, eran alcaldes que daban las camisas azules a los pobres, se las regalaban, y por eso cogió muchos adeptos en esa zona. O sea, la familia del Puigdemont. Ahora que eso se calla, no hablan de memoria histórica. Pastelero en Burgos a las órdenes casi del gobierno central de Franco. Pero y eso nadie es capaz de decirlo. Que han vivido estupendamente, porque cuidado que son mediocres. Es que oír hablar a Rajoy, no sé, es coger una contaminación de diarrea de 3 pares de narices. Oír hablar a la otra, a la Salle de Santa María, es que son sosos, no tienen vida, no tienen brío. ¿Qué tienen? Codicia. Y un poquito listos son, porque saben que son medio tontos y no quiere que le salga ninguno listo ni por un lado ni por otro, porque los aparta. Y han hecho su cuadra para que vivan ahí perfectamente toda esta panda de burros. Bueno, pues vamos a pasar. Bueno, Ramiro quería apuntar algo brevemente. Yo rápido, yo sí me voy a mojar. Yo creo que sí se va a hacer el referéndum. Creo que será de nuevo una pantomima con urnas de cartón o hechas por el mismo colegio en los niños de preescolar. Y volviendo a lo del odio y volviendo a la manipulación y volviendo a la vida que tengo yo ahora, es imposible hacerles creer a mis compañeros finlandeses que se está manipulando la educación en España, porque para ellos ya es imposible creer que la educación no viene desde el gobierno central, que cada comunidad se autogobierna su propia educación y que cada uno puede meter mano a lo que quiera. Entonces es muy muy preocupante lo que va a pasar, no el día que pongan las urnas de cartón con 3 papelitos y 10.000 cruces a ver si en alguna te equivocas y todo el mundo dice que sí. Al día siguiente va a haber mucho más odio, como os he dicho en esta mesa. Los que hayan votado que sí y vean que no ha pasado nada se van a cabrear mucho más y, como bien has dicho tú, la extrema izquierda de Cataluña va a empezar a decir, pero esto qué pasa. Entonces al final todo el mundo se va a empezar a odiar entre todos por unas putas urnas, cuando el gobierno central tendría que cortarlo de raíz, como se ha dicho bien en esta mesa, mucho antes del referéndum, lo haya o no lo haya. Esa no es la cuestión. La única guadaña que tiene para cortar de raíz, como tú dices, el gobierno central, es el dinero. El dinero, la persona puede ser que tenga libre circulación o no, necesita pasaporte, pero el dinero se cuela por todo lo demás, hasta se disfraza. De pesetas se puede disfrazar en marcos, de marcos se puede disfrazar en dólares. Y esa es la guadaña que tiene Cataluña. Le das otro saquito de dinero y te aguantan otros 3 o 4 años sin las cajas. Sí, hombre, ya ves, Carlos, la solución astrofísica e impensable que se le ha ocurrido al PSOE después de la reunión ayer entre Pablito y Pedrito, que es hacer una quita a la deuda tremenda que ha generado el independentismo catalán, entre otras cosas. Y yo me digo que qué pensarán los extremeños, los andaluces o los mismos madrileños. ¿También no van a hacer la quita de esa deuda? Están generando eso, el odio entre todos los españoles. No, se la están pagando 2 veces. Una, el dinero que se están llevando, y otra, el dinero que le están perdonando. Y claro, pues de unos separatistas pasamos rápidamente a los otros, que en realidad yo siempre he dicho que el separatismo catalán ha conseguido objetivos gracias a las bombas de ETA. No necesitaban matar los dos a la vez, y ya unos mataban por todos, ¿no? Y hablando de matar, se ha cumplido el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Como tenemos poco tiempo, más que hablar de lo que pensábamos de ese asesinato, más que nada, yo creo que como todos los que estéis en esta mesa habéis sentido la misma repugnancia que he sentido yo cuando nos han vuelto a falsear la historia. O sea, los cómplices de ETA, porque todo el sistema, todas las instituciones del sistema han sido cómplices de ETA durante los 40 años, incluso un poquito antes, ya que recuerdo que ETA trajo este sistema aquí con el asesinato de Carrero Blanco. Pues el sistema ahora nos ha contado su versión de lo que ocurrió con el famoso espíritu de Hermo. Nos han ocultado cómo se asaltaban las sedes de Ribatasuna, cómo se quemaban, nos han ocultado cómo salía la gente a pegar
a los asesinos que hasta hace un momento sus calles eran las calles de Vascongadas y Navarra eran suyas y dejaron de serla. Nos han ocultado cómo se gritaba a tal paredón en el mismo Ermua, y nos han ocultado cómo los políticos que dicen aquí que vinieron a encabezar el espíritu de Ermua lo que vinieron fue a frenar al pueblo, que por una vez en la historia estuvo a punto de volverse a convertir en el noble pueblo español que ha sido siempre. ¿Qué opinas de esto? Pues que los que vivimos aquellos años, que parece que fueron hace mucho, pero no, hace 20 años, tampoco fue tanto, efectivamente vimos que lo que nos han estado contando esta semana pasada y estos últimos días no tiene nada que ver con lo que sucedió de verdad. Es que no es que nos hablen nos mientan sobre lo que pasó en la Segunda República, como os lo que antes, ni sobre lo que pasó en la Guerra de Secesión o en el descubrimiento de América. Es que nos intentan mentir sobre lo que ha pasado hace 20 míseros años. Cuando se manipuló efectivamente la voluntad del pueblo, cuando ya estaba harto de asesinatos, de atentados, de manipulación de los terroristas. Y claro, se recondujo la situación por los mismos de siempre, los que les han llevado a que no tengan que pegar tiros para ocupar cargos públicos en ayuntamientos, diputaciones o en el Congreso de los Diputados, para que van a seguir matando. Claro. Y ahí empezó, efectivamente, pero es que la versión es totalmente la contraria de la que han dado. Yo me echo la mano a la cabeza pensando que encima la gente más joven, he oído comentarios, incluso en las redes sociales, hoy es fácil verlo, o sea, es que dan pie a lo que les han contado. Claro. Y es mentira, hay que decir que es mentira lo que han contado. Así es, Carlos. Vamos a ver, hay dos cosas completamente diferentes en este crimen. Sí hay diferencia entre crímenes con los otros. Uno que ha sido el primer asesinato radiado de la historia, radiado 24 horas, casi como una carrera de caballos. En este momento quedan 35 minutos, parece que la ETA no hace nada, pero, o sea, era así, era angustioso y vergonzoso. Y por otro lado, que yo creo que ha sido la única vez que el gobierno no ha hecho doblar la bisagra del Estado a un chantaje que tenían los de la ETA de acercar a los presos. Que luego los han acercado. Que luego los han acercado igual, y encima sin el pobre Miguel Ángel Blanco. Por cierto, que era una persona completamente diferente dentro del PP. Era un chavalito joven dentro de un pueblecito pequeño, pues que tampoco era tanto doloroso para los del PP como para todo el mundo. Y es cierto que la gente se echó a la calle no sabiendo por qué iba a luchar, pero sí sabiendo a quién se quería cargar. Sí. Y se quería cargar a todos los políticos democráticos que estaban hasta las narices de ellos. ¿Qué hicieron? Pidieron no sé cuántos kilómetros de pancarta y se pusieron ellos en primera fila siguiendo los compases de ETA. Ya ves, tembló ETA. El día que la llamaron asesina, ETA se echó a temblar y nosotros nos dimos cuenta que ETA era asesina. Pero hombre, si ETA es asesina antes de nacer, si nació para asesinar. Y anteriormente el PSOE era el refugio de todos los etarras ya vagos. A ver dónde paraba el Lonamendia, el Lotamendia, el Vandrés y toda esta gente. Paraban en el PSOE. Y el PP ha estado filtrando y dándose besitos con los no violentos. Ya ves, el PNV, claro, estaría bueno que en Vascongadas todos los separatistas fueran violentos, ¿no? Son no violentos, pero sí es que precisamente la mayor violencia es romper una nación en dos. Esa es la mayor violencia. O sea, una mentira como la copa un pino todo, efectivamente. Y Carlos, perdón Ramiro, queda muy poquito, cuéntanos un poquito todo. Pues yo desde la otra opinión, tenía 3 años, evidentemente no lo viví de forma consciente todo lo que estáis contando, pero claro, yo ahora mismo veo los vídeos de cómo reaccionó el pueblo español y se me pone la piel de gallina y digo, ¿dónde hay que salir a la calle? Pero claro, salgo a la calle y no hay nadie. Ese pueblo español que reaccionó, como bien habéis dicho, contra todo lo que se le pusiera por delante, contra los políticos que le contaran mentiras, contra los asesinos que le estaban quitando sus calles, su libertad, pues ese es el pueblo español que a mí me representa, es el pueblo español que yo quiero seguir pensando que tenemos todas nuestras venas, y es el pueblo español que yo y todos los que estamos en esta mesa, y ojalá a todos los oyentes y a todos los que no llegue, estemos esperando para que España siga siendo grande y España siempre se pueda defender con nuestras manos. Dame un segundo. Sí. Hubo algo parecido el 11M, cuando los ferrocarriles, todo el mundo salió a la calle y salieron con una pancarta: contra el terrorismo, la Constitución. Tócate las narices, o sea, sales con una Constitución en la mano y se acaban los terroristas. Y yo con una pancarta con mi padre que ponía menos manos blancas y más mano dura, y esa es la filosofía que siempre defenderé. Menos mal que vienes de buena familia. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy, pero antes quería decir que justo también esta semana se ha cumplido el 31 aniversario del asesinato de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, y ahí no ha habido ni manitas blancas, ni pancartas, ni homenajes, ni políticos, ni la Carmena que se saca pancarta, que si Esteban Ibarra, ese
Orondo Vividor tampoco ha salido por ahí, porque eran guardias civiles y porque era esa época también en la que algo habrán hecho. ¿Algún camarada teníamos allí? Sí, efectivamente había un camarada en aquel atentado que falleció, que fue asesinado, perdón, y es que en aquella época, Jesús, tampoco tan lejana, te recuerdo que a los camaradas se les enterraba por la puerta de atrás. Exactamente. Y sí, por supuesto, casi prácticamente sin ni un simple responso. Y que al falangista que mataban, al guardia civil o al policía, efectivamente, la disculpa era que algo habría hecho y que representaba además al régimen anterior. El gremio era un cartero, un tapicero, y hubo concejales y alcaldes que se asesinaron en esa época y que nos niegan su ideología política. Qué casualidad, eran algunos carlistas y la inmensa mayoría de ellos falangistas. Bueno, pues vamos a terminar el programa La Hora del Café de hoy. Para mí ha sido un placer presentarlo. Lo voy a intentar hacer la semana que viene si a vosotros no os ha molestado. Y si siempre Nacho acaba con una Arriba España, hoy 18 de julio es más obligado que nunca y quiero que lo digamos todos. Arriba España. Y viva la Revolución Nacional Sindicalista. Arriba España, camaradas. Arriba siempre.